nosotros como el de ella y empezamos a ver que ya teníamos. Perfecto, nos reintegramos entonces. Ahí está, ya estamos volviendo. Pues muy bien, creo que hasta aquí el ejercicio está bastante sencillito, ¿no? Bastante fácil, podríamos decir. Les comentaba que pues, son los estadísticos más sencillos que vamos a estar utilizando. En su momento me hubiera gustado ver más a profundidad con ustedes algunos, pero pues no nos es tan posible por el tiempo, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando con estas generalidades. Bien, si no hay ninguna duda aquí o alguna pregunta, vamos a continuar. Bien, entonces sí quedó claro de dónde salía esta columna. La columna del 49, del 81. ¿Ya quedó claro? Sí, sí. ¿Alguien iba a hablar? ¿Qué pasó? Es el resultado del último que Ajá. está diciendo, solo es el 7 al cuadrado, ¿no? Todos así, para que se vea el Así resultado es. de acá. Sí, es 7 al cuadrado, me dio 49. Menos 9 al Ah, cuadrado, sí. me dio 81. Así es. Ok. Gracias, maestro. De nada, Erika. Bien, entonces les comentaba que al final todo se suma. Muy bien, equipo. Continuamos entonces con ustedes. Sí. Ahora para poder aplicar la fórmula, se van a dar el resultado que era 320, si no me equivoco, es la diferencia de rango. Y luego lo que es la n es lo que viene siendo el número de datos que lleva la tabla de todo lo que ya tiene. Entonces, al sustituir, no es 330, perdón. Al sustituir, queda así la fórmula. R es igual a 1 menos el 6 por la diferencia de rango, dividido entre el número de datos que es 10 al cubo menos 10. Entonces, primero se va a sacar lo que es el 6 por 330, que da 1980, como se muestra en el ejemplo. Para que eso, luego lo que vamos a hacer es elevar el 10 al cubo, que lo que da es 1000. Entonces, luego lo que vamos a hacer es restar los 1000 entre el menos 10, que va a dar como resultado 990. Ahora, se va a dividir el 1980 entre los 990 para que dé el menos 2 como resultado. Entonces queda RS es igual a 1 menos 2. Eso se resta y queda menos 1. Para luego pasar, puede pasar a la siguiente. Claro. Esto para saber si el resultado es significativo, pasamos a la siguiente tabla, que es eso, se ve un poco borrosa. Este contiene lo que es la escala de valores de Spearman. Esta tabla contiene valores críticos para la hipótesis unilateral, o sea, la hipótesis que predice la dirección de la relación de las variables. Como recuerdan que habíamos mencionado que nuestra hipótesis no predice la dirección de las variables, es más que nada predice si existe una relación entre las mismas. Esto llega a que las hipótesis es bilateral. En esta tabla se va a duplicar el nivel de significancia, que es el 0.5. Esto se deriva en 0.10 y es así como buscamos el nivel de significancia. No se nota mucho, pero ahí hay dos alfas. El primero es para bilateral, sería alfa igual a 2 y el unilateral sería alfa igual a 1. Ahora cruzamos lo que es el 0,10 con el número de rango que
o sea, el nivel de rango, el nivel de datos que es 10, entonces queda escrito que es 0, queda el valor crítico es 0.564. ¿Alguna duda? Yo quiero comentar nada más, chicos, que si sus compañeros les preguntan si hay duda, pues obviamente es para que ustedes externen sus dudas, ¿de acuerdo? Es para que mencionen, ¿saben qué? Pues yo tengo duda en eso, en Esto lo de otro. las fórmulas. Yo, maestro, realmente me quedé en la fórmula porque no entendí muy bien qué era cada dato, o sea, qué significaba cada dato. Entonces, preguntar si podías como que explicar qué significa cada dato de ¿De lo aquí, que... Julia? No veo. ¿De aquí, Este, Julia? no sé dónde está apuntando. O sea, ajá, explicar qué significa, por ejemplo, la E con la N y el 1, el N con el 3, el N, el D con el 1. Eso es lo que no entiendo qué significa. Les quería saber qué significaba cada uno de esos símbolos para que yo así pueda buscar más fácil como que los datos. O sea, solo entendí que 1 es la diferencia de rango, que es el total de nuestra sumatoria de las elevaciones al cuadrado. De hecho, es toda la fórmula, Julia. Todo lo que tienen después de la sumatoria, es esto, es la sumatoria final de las elevaciones de las diferencias entre rangos. Básicamente esos datos te está pidiendo. Y obviamente el 6, pues es el que va a multiplicar, ¿de acuerdo? El O sea, 10, ¿cómo? O sea, es que, ajá, eso sí, sí entendí eso, pero me refería, por ejemplo, el E con N y una I queda igual a 1 de todo ese pedacito de la fórmula que está después del 6, es el resultado total de la elevación al cuadrado, ¿no? Ajá, así es. De la elevación al cuadrado. Sí, Entonces, ¿dónde está contando? Es sí, de la suma total de las elevaciones al cuadrado, ¿no? sí, es la diferencia entre rangos elevado al cuadrado. Por eso Y ven, por eso ven la D al cuadrado. ¿Ya lo vieron? D al cuadrado, pues es la diferencia de rangos elevado al cuadrado. Y pues obviamente no se ve tan bien, pero la primera fórmula hace la representación de la resta que se hace primeramente, que era las restas entre rangos. Y la n al cubo son los números de datos que tenemos. Sí, en este caso, ¿cuántos datos hay? Pues son 10. Maestro, ¿Qué pasó? es que yo busqué, por ejemplo, le decían, por ejemplo, de mi fórmula, que había una que estaba como que muy simplificada y es la que yo puse. En este caso, el rango la diferencia de rango, o sea, la fórmula no se puede simplificar, así se tiene que escribir tal cual. La fórmula se escribe tal cual, nada más el proceso de las tablas se tiene que llevar a cabo, Julia. De hecho, las tablas se O sea, tienen que hacer. ¿Cómo? no por eso lo decía, porque obviamente eso se tiene que hacer porque si no, no se puede sacar el final, pero yo me Claro. refería a que se podía simplificar la fórmula para no escribir tanto, que no se me vaya a olvidar, por ejemplo, una. Sí, por ejemplo, nada más mencionar que la sumatoria es igual a D2, D al cuadrado, porque se entiende que D es la diferencia entre rangos y al elevarlo al cuadrado, pues ya te va a dar la Entonces, multiplicación. según yo, es solo poner la E, ¿no? O sea, el símbolo que parece una E, Sí, es poner sumatoria, así es, igual a D cuadrada, así sin es. necesidad de poner todo lo demás. Claro, así es. Si le simplifica de esta forma, igual lo puede manejar de esta manera. Realmente lo que me importa al final, pues es la sumatoria de la diferencia de rangos, que es D elevada al cuadrado, que es lo que va a ir multiplicando a 6, que es lo que dicta la fórmula. Y N siempre va a significar el número de datos. ¿Tienen alguna duda más hasta aquí? Yo, maestro, ¿Qué pasó, Marlene? el número 6, ¿qué significa? Porque lo estamos El, multiplicando por el 330. número 6 te lo da la fórmula, Marlene. Es el número Ah, por el que siempre vas a multiplicar el resultado de los rangos. el 330 es la sumatoria total, ¿no? Así es. Acuérdate que una vez que elevamos al cuadrado, sumamos todas las elevaciones al cuadrado. Maestro, y si cuando hacemos la división no se pone decimales, ¿verdad? Cuando se hace la división, se manejan 2 decimales como máximo. Pero en este caso no da decimales, porque 10 al cubo me da 1000, menos 10 me da 990, y 990 es exactamente la mitad de 1980. Al hacer la división de 1980 entre 990, pues obviamente me genera 2.
Y la fórmula dice que R de Spearman, o la correlación de Spearman, va a terminar como 1 menos todo esta tablita, ¿no? Que ya habíamos visto, esta operación. Entonces, 1 menos 2 me va a quedar como menos 1. Hasta aquí está claro para todos, ¿no? Maestro, entonces el N es el total de datos que son 10. Es el número de datos, así es. Siempre van a ser número de datos. Obviamente que en algunos casos se va a elevar al cubo, porque pues la fórmula te lo pide. 10 al cubo menos n, que es el número de datos. Siempre es el número de datos. Maestro, lo de 1 menos 1 es por lo de la regla de signos, de menos por menos es más. ¿Dónde? Oh. ¿En cuál? Es que no, no entendí por qué 1, si es 1 menos 1, no, debería de ser 0. No. Porque es 1980 entre el resultado de 10 al cubo menos 10. Entonces, Es 1990. 10 al cubo te va a dar 1000, menos 10 te da 990. 1980 entre 990 me va a dar 2. 2. Por eso te da 1 menos 2, te da menos 1. Ah, gracias. Ahí está. Entonces, ¿qué comentaba Lolbe? Que es importante comentarles esta parte de las dos colas. ¿Qué significa? Miren, cuando ustedes hacen el planteamiento de una hipótesis, la hipótesis descriptiva solamente tiene una cola. ¿Por qué solo tiene una cola? Porque muchas veces no genera hipótesis nula, solo es una predicción. Pero como estamos trabajando con coeficientes de correlación, y recuerda que los coeficientes de correlación es, ¿existe relación o no existe relación? Estamos trabajando con dos colas. ¿Vamos bien? H1 y H0. Cada una de las hipótesis representa una cola de la investigación. Por eso se conoce como dato de dos colas, que es lo que está aquí, two-tailed, ¿de acuerdo? Dos colas. Bien, ahora, de acuerdo con el nivel de significancia del ejercicio y el margen de alfa, el margen de error, por aquí nos mencionaba el equipo que el margen de error era 0.05, pero la fórmula de Spearman o el ejercicio de Spearman te pide que como es de dos colas, no puede ser del 0.5, se tiene que duplicar, ¿de acuerdo? La hipótesis alterna, que es la cola 1, vale 0.5 y la hipótesis nula, que es 0.5, es otro dato. 0.5 más 0.5 me va a dar el 0.10. Hasta aquí está claro para todos. ¿Dónde voy a encontrar este 0.10 o este alfa? En la fila que dice dos colas, two-tailed, ahí está. Entonces, 0.10, dos colas, ahí está acá. Está en la tercera columna, dato de abajo. ¿Ya? Ahí está aquí. Y voy a ubicarme, en este caso, en el número de datos. ¿Cuántos datos tenía mi ejercicio? Mi ejercicio tenía 10. Hago el cruce, punto 10, bajo hasta el 10 y me dio 0.564 o 0.564. Ese ya es el resultado del coeficiente de Spearman. Bien, hasta acá, equipo, ya te ayudé bastante. Continúale. Maestro, Sí, claro, escucho. pero ¿por qué punto 10? No entendí esa parte. Porque tu nivel de significancia del ejercicio, ¿de acuerdo? Sí. Era de 0.5. De hecho, lo voy a volver a abrir para que lo veas. Te lo decía el ejercicio. Era de 0.5, ahí está. Pero como es de dos colas, porque son dos hipótesis, aunque sea una sola alterna, si te das cuenta hay dos hipótesis, ¿de acuerdo? De modo que tiene dos colas el ejercicio. Una cola para H0 y una cola para H1. Cada cola tiene su propio nivel de significancia. Es decir, que la cola de H0 vale 0.5 y la cola de H1 también va a valer 0.5. Como entonces es un ejercicio con dos hipótesis, se va a duplicar el valor de la significancia. Y digo, 0.5 más 0.5 es igual a 0.10. Por eso lo voy a buscar en donde está el punto 10. ¿Sí quedó más claro, Marlene, por allá? Sí, pero ¿siempre se tiene que duplicar o depende? Dependiendo, si por ejemplo el ejercicio solo nos presentara una hipótesis, se queda como 0.5. Si el ejercicio me presenta dos hipótesis, pues se va a duplicar. Y hay algunos casos donde el ejercicio presenta tres hipótesis. Si presenta tres hipótesis, pues se va a triplicar. ¿Vamos bien?
Maestro, ¿Qué pasó? entonces nuestro nivel de significancia es como nuestro margen de error. Así es lo mismo que el alfa, exactamente. Solo que es otro Gracias. nombre que recibe de nada. Bien, entonces nos ubicamos en TwoTailet, ahí está, 0.10. Bajamos hasta el número de datos que es 10 y me dio 0.564. Venga, equipo, ¿qué sigue? Ok, para poder verificar el índice de correlación, es recomendable utilizarlo con los elementos de muestra que fueron escogidos al azar. Está abajo, maestro, abajo. El de los círculos. Ahí. Ya no me acuerdo. No, arriba. No. No tiene Donde nada, dice población. pero Ese. no tiene ningún dato. Ya sé porque voy a explicar. Ok. Ok, el procedimiento para poder verificar el índice de correlación es recomendable utilizarlo cuando los elementos de muestra fueron escogidos al azar por la población. Entonces, por ende, tendría que tener la seguridad de que la relación entre las variables es reproducible en la población. No, espere, al azar por la población. Por ende, tendrían la seguridad de que la relación entre las variables, ya sea de la población y la muestra, que es reproducible en la población, que es donde proviene. La siguiente. Ahora, tenemos como el resultado fue -1 y el valor crítico fue 0.564. Se dice que las variables es la significativa cuando el valor observado es igual o mayor que el valor crítico de la tabla. Como se aprecia, el valor obtenido es -1. No importa acá el signo, igual sea negativo o positivo, ya que 1 es mayor que 0.564. ¿Alguna duda aquí? ¿Sí lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. Okay. ¿Qué parte? ¿Cuál parte? Lo de la, No lo escuché. Lo de la población No. dice. De la población. Ok. Para poder verificar el procedimiento del índice de correlación es necesario utilizarlo con los elementos muestras que son escogidos dentro de la población y dentro de la muestra. Pero más que nada estos provienen de lo que es la población, ya que es donde se relacionan las variables. ¿Ya? ¿O no? sí. Siento que estamos un poco perdidos en esta parte. Maestro, no me quedó nada claro. O sea, yo me quedé en sacar esos datos que están ahí. Ajá, y ya no entendí cómo sacarlo de la población o eso. O sea, no. Ok, vamos a ver. Apoyándoles un poco a el equipo. Bien. Miren, cuando se elige una población para trabajar, ¿estamos de acuerdo? Normalmente la población tiene que ser parte de nuestro tema de investigación. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos trabajar acerca de la metodología más efectiva para enseñanza de las matemáticas en comunidades indígenas, pues obviamente nuestra población podría ser de dos formas, o es para los docentes, ¿no?
o es para los alumnos para verificar que su rendimiento mejore? Vamos a pensar que estoy trabajando este tema, metodología de enseñanza de las matemáticas en comunidades indígenas. Mi población son todos los alumnos de educación básica que viven en una comunidad indígena y están en proceso de aprendizaje de las matemáticas. ¿Hasta aquí está claro esta parte de la población? ¿El qué es la población? De acuerdo con mi tema de investigación, ¿está claro? Bien. Una vez que ya conozco entonces mi población, voy a sacar una muestra, que eso quería ir el día de hoy, pero veo que ya me estoy quedando sin tiempo. La muestra, pues es una parte de la población donde es reproducible el estudio. Si tú seleccionas una buena población de acuerdo al tema de investigación y sacas una muestra, se supone que el estudio que vas a hacer con ellos debe ser reproducible, es decir, debe poder llevarse con diferentes segmentos de la población. Voy a poner un ejemplo. Dame un nombre de pueblo, Joanny. Vaca. Ok. Digamos que esta muestra la saqué de Vaca, ¿de acuerdo? Es el municipio de Vaca. Los niños que están en aprendizaje de las matemáticas de Vaca. Se supone que si dentro de la población estaba Vaca, estaba, no sé, digo otro pueblo, Temozón, o los que se me vengan a la mente, ¿no? Temozón, Vaca, Ticul y diferentes pueblos, y son parte de tu población, al tú sacar una muestra y aplicarles un instrumento para notar de qué forma aprenden mejor matemáticas, si yo tomo otro pedazo de la población, por ejemplo, Temozón, y también le aplico un instrumento, se supone que los datos deben de ser iguales o muy parecidos. Voy a poner un ejemplo. Le apliqué un test a Vaca sobre las metodologías de matemáticas que utilizan, ¿no? Posteriormente, saco otro pedazo de la muestra que es Temozón, le aplico el mismo test y veo que los resultados entre uno y otro son muy parecidos. ¿Sí quedó claros aquí? ¿El por qué? Se supone que si la población son niños que viven en una comunidad indígena y que aprenden matemáticas, sea cual sea el pedazo de la muestra que yo saque, los datos deben de ser o muy parecidos o iguales, porque todos son parte del campo de estudio. Ahora, ¿qué quiere decir el coeficiente de correlación de Spearman? Miren, se dice que es de 2 colas porque el punto de comparación siempre va a ser -1 o +1. No importa, como bien decía su compañera, si es -1 o +1 el resultado de aquí, pero en este caso lo manejó como un número entero, fue -1, ¿de acuerdo? Cuando tú hagas la comparación, al final te dice que si el coeficiente de Spearman es mayor que el coeficiente que se calculó por medio de la tabla, se va a aceptar la hipótesis alterna y se va a rechazar la hipótesis nula. -1, yo sé que por lógica no es mayor a 0.564, pero ojo, como es de 2 colas, ¿de acuerdo? Como es de 2 colas, -1 y +1 siempre van a ser mayores que los números decimales. Es decir, que -1 es mayor que 0.564 porque es de 2 colas el ejercicio. Lógicamente no lo es, pero como es de 2 colas, repito, se considera que es mayor porque es un número entero, a diferencia del 0.564 que no es un número entero. Hubiera sido muy diferente si al momento de hacer la comprobación no me diera -1, sino que me diera menos 500, menos 0.534. Entonces no sería mayor, sería menor. Y diríamos que lo que se acepta es la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. ¿Me expliqué hasta aquí? ¿Están seguros todos? ¿Sí me entendieron el por qué? En resumen, es un número entero, ¿de acuerdo? Sea -1, sea +1, y como es de 2 colas la hipótesis, es un número entero. Como es número entero, por lógica, siempre va a ser mayor que en este caso el número decimal. Obviamente, chicos, yo sé que por ese rollo de los negativos, positivos, tú dices, no, maestro, 0.564 es mayor. Pero ojo, para Spearman, el hecho de que sea de 2 colas manifiesta que mientras sea un número entero mayor que el calculado por la tabla, ¿de acuerdo? O mientras sea un número entero, porque si te das cuenta en la tabla puro decimal se maneja, se va a aceptar la hipótesis alterna y se va a rechazar la hipótesis nula. Yo te decía, si por ejemplo el RS o el coeficiente de Spearman hubiera sido 0.534, pues obviamente se iba a rechazar la hipótesis alterna y se iba a aceptar la hipótesis nula porque la tabla es mayor, el número de la tabla es mayor a el coeficiente de Spearman. ¿Mejor?
Más claro, más fácil. ¿Alguna Maestro, duda? ¿Qué pasó? ¿por qué a este autor como que no le importan las reglas de matemáticas? Lo que pasa que a este autor trabajaba con las hipótesis de dos colas y para él tanto la nula como la alterna representan un número entero, ¿de acuerdo? Representan una posibilidad. Entonces, al representar una posibilidad y dar un número entero, para él siempre va a resultar mayor a los decimales. No trabaja con las leyes de las matemáticas en lógica, pero si por ejemplo quitamos el signo y nos damos cuenta de cuál es el número, siempre va a dar como un entero. Pero sí es curioso el asunto del por qué Spearman no lo toma en cuenta. Pero como es de dos colas, les decía, o sea, para él es menos uno más uno. Siempre va a ser mayor que el número decimal. Si fueran 3 colas se seguiría aceptando, o sea, si fuera más de 2 se seguiría aceptando, ¿no? No, si fuera más de dos colas o fueran tres, ya cambiaría. Pero tranquilos, ninguno de sus temas de investigación tiene tres colas. Y Pero yo quiero saber, ya es más complejo el proceso. Si fuera tres, estaríamos buscando inclusive una siguiente columna, porque ya no sería nada más elevación al cuadrado, tendríamos elevación al cubo. el Y a, cubo. y a partir de la elevación al cubo, pues estaríamos haciendo otro tipo de procedimiento. Cambia un poco la fórmula, de hecho, cuando es de tres colas. Lo mismo que la nova de una vía y la nova multivarial. Va a cambiar todo el procedimiento a partir de la tabla. Pero sí, en este caso, pues por lógica tú dices, es que menos uno, maestro, es menor que 0.564 y te entiendo. Pero para Spearman, como es de dos colas, menos uno y más uno, da igual. Es uno siempre, es entero. Es porque se le dio la gana. Yo digo que sí. Yo digo que sí, pero nos sirve mucho su coeficiente de correlación cuando buscamos hacer una investigación, pues ahora sí que inicial en cuanto a grados de relación entre una variable y la otra. Porque entre esta y Pearson está más sencilla esta, hasta de interpretar. Inclusive es más manipulable, te da más la razón a ti como investigador. Al tener el margen del menos uno más uno o el negativo y el positivo como un número entero, te da más margen para que compruebes tus datos. En cambio, la de Pearson es más cerrada. Aquí está tu resultado y listo, se acabó. Bien, equipo, ¿algo más que agregar? Maestro, ¿puedo aceptar al Olvé? Está en espera, por favor. Voy. ¿Por qué se le sale mucho el...? Está fallando su internet. Es que a algunos se les falla el internet, maestro, de hecho. De hecho, está lloviendo, ¿no? Escucho que está tronando. Sí, maestro. Está fuerte la lluvia. Muy bien. Equipo, ¿algo más que les gustaría agregar de este coeficiente? No, maestro. No, abajo después están los 2 ejercicios que nos pidió. De acuerdo. Ahí están acá los dos ejercicios. Veo uno. El anterior, ese es el Ok, otro. perfecto. Pues ahí está, chicos. A todos los demás, pues ya sus compañeros sus compañeras les están facilitando el ejercicio para que ustedes vayan llevando la secuencia. Chicos, quiero ser muy claro en algo y aclaro de una vez, antes de que me diga, maestro, me está regañando. No, no es regaño para nadie. Miren, tengo dos problemas en este sentido.